Llegamos a la novena y última entrega de la iniciativa Sumando Esfuerzos lanzada por el ANCO junto a un grupo de trabajo formado por expertos en diferentes ámbitos del sector porcino. En esta novena entrega hablamos sobre la importancia que tiene ser pionero en liderar propuestas que beneficien a la sociedad, propuestas entre las cuales se incluyen las medioambientales. Además, hablamos de ir más allá de lo que es la responsabilidad directa o indirecta que tenemos como sector. ¿Qué sucede con el óxido de zinc en el medio ambiente? Para que se acumule óxido de zinc en pastizales se necesitan entre 100 a 500 años para su acumulación y en el caso de que ya tengamos tierras cultivables que absorben parte del zinc, obviamente, para que tengamos una acumulación real de óxido de zinc, tienen que pasar entre 300 y 900 años. Es decir, es un contaminante de suelos no directo, como podríamos conocer el nitrógeno, sino es un contaminante de suelos muy a largo plazo. Y este es el mapa de España de donde tenemos la mayor concentración de zinc a nivel de medio ambiente. Y siempre resulta bastante curioso que está más vinculado casi a la tipología geográfica que no a la presencia de ganadería. Podríamos decir que a lo mejor la parte de Cataluña podríamos vincularlo a que a lo mejor hay más cerdos, pero resulta que también es la parte que geológicamente tiene más zinc. Y a lo mejor lo más curioso que nos podemos encontrar pues son precisamente las Islas Canarias o prácticamente todo el Teide, donde la acumulación de zinc es altísima y podemos saber todos que la cantidad de cerdos es bastante baja. Lo mismo pasa en Cantabria y en Principado de Asturias, pero ya se ve que la relación entre la ganadería y el óxido de zinc no es tan directa como nos han dicho. Lo mismo pasa cuando lo analizamos a nivel de Europa, como cuando vemos en este caso los colores, cuando más rojo es en el mapa de la izquierda quiere decir que más zinc hay y en el mapa de la derecha cada puntito es una granja. Entonces vemos perfectamente también que no tiene por qué vincularse la presencia de ganadería de porcino con el óxido de zinc. ¿Esto qué nos lleva? Pues nos lleva a pensar muchas veces que a veces el sector porcino suele ser el damnificado en estos aspectos y a nosotros lo que nos duele es que se nos critique por aspectos que tenemos o no tenemos culpa, pero nosotros en este caso el aspecto proactivo es obviamente poner todo de nuestra parte para evitar aquello de lo que nosotros seamos responsables. Diferencias en función de la fase productiva. Uno de los promotores de la eliminación del óxido de zinc ha sido Holanda. Holanda, comparado con España, la producción porcina difiere sustancialmente. Ellos son grandes productores de lechones y exportadores de animales de cebo. Es decir, precisamente ellos se quedan dentro de Holanda el tipo de animal de mayor consumo de óxido de zinc, que es el lechón, y luego el cebo sale al otro lado. Por lo tanto, nosotros lo que íbamos haciendo era hacer una comparativa a nivel de país de cuál sería el efecto de dilución del purín en la aplicación del óxido de zinc. Ya sabéis que el purín se tiene que aplicar en función del nitrógeno que produce, pero resulta que dependiendo de la tipología de granja, de madres, de lechones, de ciclo cerrado o de cebo, vamos a tener un efecto de dilución del óxido de zinc muy diferente entre unos países y en otros. A lo mejor la mayor diferencia que nos vamos a encontrar no es entre España y Holanda, es entre Holanda y Alemania, que incluso Alemania tenía un menor porcentaje de zinc dentro de las deyecciones, pero el resumen es prácticamente que el porcentaje de zinc dentro del purín que se tiene que aplicar al campo en Holanda era prácticamente de 0,99 metros cúbicos al año frente a los 0,56 de España. Es decir, que prácticamente en Holanda la porcentaje de aplicación de zinc al medio era el doble que en España, con lo cual ellos sí que lo tenían detectado como un problema medioambiental más grande. Es decir, que tenemos diferencias entre unos países y en otros. Y otra cosa importante del informe de riesgo, es que, como veis, nosotros, en el caso del sector porcino, que son el tercero y el cuarto, no todo el zinc aplicado al medio proviene del sector porcino, ¿vale? Y eso es bastante importante porque hay otras industrias, como puede ser incluso la industria del papel o la industria de los fertilizantes, que también están aplicando purín al medio y en los cuales no se les ha cuestionado. Entonces, siempre nos vemos un poco identificados de decir, oye, parece que todo el problema del zinc del medio depende del porcino y por lo tanto hay que eliminar el óxido de zinc del porcino, que era obviamente el gran consumidor. Pero aquí hay otras industrias que también están aplicando o están aportando zinc al medio. Es decir, que cada uno sea responsable de su parte. El impacto de la retirada del óxido de zinc.
Nosotros ya en el 2017, cuando se aprobó la retirada del óxido de zinc, hicimos un pequeño informe del impacto que podría tener. Estos son datos de 2017 y es un impacto teórico, pero contrastado con los compañeros. Y simplemente es para motivar cuál podría ser el problema si no se hacen las cosas bien. Es decir, nosotros lo que tenemos claro es que las diarreas por destete es un problema grave. Desde nuestro punto de vista, el principal problema es sanitario y su implicación económica que va a tener con esas mortalidades que podríamos tener, que casi a lo mejor entre el 60 y el 70% de las causas de mortalidad en esa fase podría ser debida por diferentes tipos de diarreas, lo que equivaldría a un neto más o menos de entre 1,2 y 1,8% de las bajas. Ya para los que llevamos ya muchos años en el sector, ya tuvimos una pequeña experiencia allá por el 2003-2004, donde también se retiró el óxido de zinc. Vimos los problemas que había con esas diarreas que había, las alternativas que fueron implementando y luego, pues para bien o para mal, se volvió otra vez a autorizar el óxido de zinc. Incluso ya había productores que desde aquella fecha dejaron de utilizarlo por los efectos adversos que puede tener el óxido de zinc sobre directamente la mucosa intestinal, sobre todo a nivel del cebo de los animales que han sido alimentados con óxido de zinc. Obviamente tenemos mucho conocimiento sobre el efecto positivo que puede tener el óxido de zinc en la prevención y el tratamiento de las diarreas y que siempre, por lo pronto, se va a seguir utilizando y se va a poder emplear el óxido de zinc como un aditivo, ya que obviamente es un micronutriente necesario para el organismo, siempre y cuando no se superen las 150 ppm, con lo cual una de las cuestiones que siempre tenemos encima de la mesa es que el óxido de zinc estará a disposición de las fábricas de pienso. Lo que cambiará será absolutamente el tipo del producto, ya no será un medicamento veterinario, sino será ya un producto aditivo con la legislación de aditivos y con las concentraciones máximas autorizadas. One Health y Green Deal. Va a salir una lista de antimicrobianos que solo se podrán usar en humana o se podrán usar en veterinaria bajo determinadas condiciones, así como otra que no se podrán usar en cascada o se podrán usar en cascada solo bajo determinadas condiciones. Para hacer esta lista hemos tenido en cuenta los criterios de clasificación de antibióticos críticos en humana, criterios que se establecieron para la categorización de antibióticos en veterinaria y teniendo en cuenta todo esto, lo que se ha hecho es establecer 3 criterios. Primero, que el antibiótico sea de alta importancia para humana. Segundo, que exista un alto riesgo de transferencia de resistencia a nivel horizontal. Y tercero, que sea de baja importancia para sanidad animal, es decir, que haya otras alternativas y que si se impide el uso en sanidad animal no se cree un problema sanitario y haya otras herramientas para poderlo tratar. Y luego además tenemos el Green Deal o el acuerdo verde que se ha hecho en Europa, que se conoce como de la granja a la mesa, donde una de las condiciones que se pone es que las ventas de antimicrobianos en Europa tienen que ser reducidas hasta el 50% antes del año 2030. Por supuesto, esta reducción se va a hacer en un porcentaje según los sectores que más consumen y según los países que más consumen. La importancia del plan. Hemos trabajado siempre en 6 líneas estratégicas: vigilancia, control, prevención, comunicación, formación, investigación. Y dentro de la parte veterinaria, lo que hemos venido trabajando sobre todo es en la vigilancia del consumo, vigilancia de bacterias zoonósicas, mucho en programas REDUCE, tratando de extrapolar todos el concepto de programa Reduce voluntario a todos los sectores, PRESVET, recogida de datos de consumo a través de la receta electrónica, que es una base de datos que lleva el Ministerio de Agricultura, y luego la vigilancia de patógenos críticos. Realmente, desde que se puso en marcha el plan en el año 2014, la reducción de ventas de antibióticos ha sido espectacular. En veterinaria rozamos el 59% y desde el año 2017, que lo recogemos a nivel minorista, pues la reducción, como veis, entre el 17 y el 19 está en torno al 8%. Y sobre todo ha habido una reducción drástica en el uso de críticos y de colistina. Partíamos de ser los máximos consumidores de Europa y ahora tenemos, como veis ahí, estamos en un lugar donde no destacamos, lo cual es muy bueno
en esta circunstancia y ya hay numerosos países que consumen críticos muy por encima de lo que lo hacemos nosotros. Bien, este es el panorama que tenemos ahora hasta el año 2019, que son los últimos datos que tenemos, y este es el último informe SBAC que se ha publicado, que como veis ya no salimos en cabeza. Bien, hemos mejorado mucho, pero todavía nos queda mucho margen de acción. Vemos dónde están otros países, como son Francia, Alemania, etcétera, y eso es lo que tenemos que intentar alcanzar. Entonces, ¿cuál es el futuro? En el sector porcino hemos visto que sigue siendo el principal consumidor de antibiótico. Bien, pues vamos a ampliar el programa Reduce Colistina a un programa general de Reduce Antibióticos. Como sabéis, tenemos indicadores. Bien, los indicadores hasta ahora son ventas totales. Vamos a esos indicadores también, incluirles el uso, porque el que un sector conozca cuál es su uso nos hace que las medidas que luego se tomen sean mucho más eficaces, por supuesto, porque sabemos dónde está el problema. Para eso también queremos saber cuáles son las principales patologías que nos llevan a un mayor consumo en porcino, pero también ver qué perfil de resistencia tenemos con estas patologías. Y para ello hemos desarrollado el programa de vigilancia de patógenos clínicos y mapa de resistencias, en el que sabéis que intentamos dos cosas. Por un lado, que cada veterinario conozca la situación de su granja en cada momento, y por otro lado, tener una agregación de todos esos datos que pueda servir en general cuando un veterinario en el campo tenga que tomar una decisión de tratamiento inmediata, que tenga orientación sobre cuál es la mejor herramienta. Vamos a trabajar mucho en prevención, planes sanitarios, bioseguridad, otros parámetros como vosotros sabéis relacionados con el manejo, nutrición, y queremos trabajar también mucho en la promoción de vacunas. El tener un buen plan vacunal sabemos que disminuye mucho la necesidad de usar antibióticos. Tenemos que tener un enfoque más sostenible, no nos queda otra, y por tanto lo que tenemos es que trabajar mucho en prevención y ajustar el uso de los antimicrobianos en cada granja al mínimo necesario. El objetivo de la iniciativa Sumando Esfuerzos del ANCO junto al grupo de trabajo es la de acompañar al sector y servir de guía frente al escenario de la retirada definitiva del óxido de zinc en julio de 2022. Sigue atento a las redes para próximas entregas.